Sean muy bienvenidos a nuestra clase de inmunología. Esta clase va a ser más descriptiva. Ya dejamos de lado lo que era inmunidad innata. Ahora vamos a entrar en un contenido que se llama inmunidad adaptativa. Habíamos dicho que la inmunidad innata era la primera línea de defensa contra los microorganismos. Nosotros ya conocemos el proceso, cómo se realiza la inmunidad innata, la inmunidad con la que nace el ser humano. Este tema va a abarcar lo que es la inmunidad adaptativa. Vamos a estar hablando sobre cómo ocurre, cómo es el procedimiento y algunos que otros componentes, características que también vamos a estar hablando. Para eso yo quiero que ustedes lean de la página 4 hasta la página 13 del libro de inmunología de Abbas, que ya pasé creo que a la mayoría. El que no tiene, por favor, puede pedir. Vamos a hablar de lo que es inmunidad adaptativa. Primeramente, ¿qué tenemos que entender sobre la inmunidad adaptativa? Sabemos que es la segunda línea de defensa que tiene características tales como la memoria y sus componentes celulares. ¿Cuáles eran los componentes celulares de la inmunidad adaptativa? Los linfocitos B y T. Bueno, se compone de células y procesos sistémicos altamente especializados que evitan las amenazas de patógenos. Es decir, que es un sistema integrado por células, por proteínas, que son los anticuerpos, que van a ayudar a nuestro sistema inmune a defendernos de los agentes patógenos. Y ya conocemos también qué son los agentes patógenos. Bueno, en ellas se van a participar los linfocitos. Ya dijimos que eran los linfocitos B y los linfocitos T. Su característica más notable es la especificidad. Vamos a hablar también de estas características uno a uno. Son capaces de reconocer una estructura como extraña y también elaborar una respuesta. Son muy específicos lo que es la inmunidad adaptativa. Recordemos que la inmunidad innata se daba de forma inmediata. En cambio, la inmunidad adquirida o adaptativa puede darse en un plazo de entre 3 a 5 días, dependiendo de la carga viral. Bueno, está compuesto por células linfocitos T y los linfocitos B. Y sus productos que son los anticuerpos. El producto que van a ser de los linfocitos B es la producción de anticuerpos. ¿Cuáles son los tipos de inmunidad adaptativa que vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de inmunidad adaptativa, que va a ser la humoral y la celular. Bueno, acá dice que existe una identificación altamente específica del invasor, como ya le había explicado que es específica. Respuesta es la humoral y la celular. Bueno, acá está algunas que otra etapa que durante la infección y la respuesta inmune. Encontramos la barrera física como la piel, que antes que eso nosotros recordamos que era la inmunidad innata, una barrera que era unión intercelular. Bueno, se pierde esa solución de continuidad, entonces ingresan los microorganismos dentro de nuestro organismo, entonces ocurre la respuesta inmune innata, donde aparecían los macrófagos, las células NK y el sistema de complementos, obviamente acompañado con la inflamación. Después está el transporte de antígenos a los ganglios linfáticos. Para eso tenemos que saber cuáles son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, que son los primarios y los secundarios. ¿Cuáles eran los órganos linfoides? Que eran el primario, la médula ósea y el timo. Y los secundarios, que son los ganglios linfáticos y vasos. Muy bien. Una vez que se presenta el antígeno a la célula de respuesta inmune adaptativa, ahí va a desencadenar la respuesta. La respuesta inmune adaptativa va a estar compuesta por las células linfocitos B y los linfocitos T. Y el producto de esa célula, que son los linfocitos B,
va a ser los anticuerpos. Y la eliminación del patógeno en la inmunidad. Bueno, la etapa de la respuesta inmune, la etapa inicial del reconocimiento de la estructura antigénica del agresor. Y la etapa de diferenciación de los linfocitos específicos. Y la etapa efectora, lo cual se pone en una acción una serie de mecanismos de destrucción del agresor. No se preocupen por eso, que vamos a estar hablando pasos por paso cada evento que ocurre dentro de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, los tipos de respuesta, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Cuando hablamos de respuesta primaria, es la primera exposición ante ese agente patógeno. De hecho, que va a tener su periodo de adaptación ante este microorganismo, que inicialmente es desconocido, y en la respuesta secundaria ya va a ser conocido, por tanto la respuesta va a ser más rápida y más específica. Bueno, la respuesta inmune primaria o la respuesta primaria se produce como resultado del primer contacto del sistema inmune con un antígeno. Va a ser la primera exposición. No culmina en la eliminación del agente extraño, sino que simultáneamente provoca la diferenciación de linfocitos que quedan preadaptados a un nuevo contacto con el antígeno. Estas células, que poseen una vida media mayor, se denominan células de memoria. Ahí inicialmente se va a adquirir esa memoria. Y la respuesta secundaria se genera en encuentros posteriores con el mismo antígeno. Va a ser una respuesta más rápida y de mayor magnitud. Y van a intervenir las células de memoria generadas en la primera infección. Es muy importante clasificarla en la respuesta primaria y en la respuesta secundaria. Acá encontramos en la respuesta inmune primaria, donde el antígeno va a ser identificado por un linfocito. Y al ser identificado, él va ya a adquirir esa memoria. Por tanto, se va a crear anticuerpos y también la proliferación de los linfocitos B. Se van a ser activados, entonces ya van a dividirse. En la respuesta secundaria, ya al ser identificado, al ya haber una memoria, entonces ya va a ser más específico. Los anticuerpos ya creados contra ese antígeno, entonces ya van a actuar de forma inmediata. Vamos a hablar de tipos de inmunidad adquirida. Ya hablamos en la primera clase que era inmunidad activa e inmunidad pasiva. En la inmunidad activa, cuando se desarrolla por actividad del propio sistema inmune, quiere decir una postinfección, eso sería un tipo de inmunidad activa. Yo me infecto por tal virus o bacteria, entonces ya adquiero una inmunidad contra ese microorganismo a través de una inmunidad activa. Y una inmunidad pasiva, que se desarrolla por otro sistema inmune ajeno al propio y adquirida en ciertos estados fisiológicos como el embarazo y la lactancia. La lactancia, lo que es el calostro, donde el bebé va a recibir anticuerpos o inmunoglobulinas. Terapéutico, como el pasaje de anticuerpos de un individuo a otro. Muy bien. Vamos a hablar un poco del desarrollo del sistema inmunitario, donde en la etapa fetal y también después del nacimiento van a identificarse, van a ser referidos a la producción de los linfocitos, ya sea en el hígado, y van a madurar en la médula ósea, o posteriormente van a trasladarse al bazo o al timo. Bueno, hablamos de lo que es el linfocito T, que migran al timo y se transforma por medio del ambiente dentro de este órgano en linfocitos responsables de la inmunidad celular. Ya clasificamos linfocitos T celular, B humoral. Los linfocitos B en los mamíferos, esta transformación en linfocitos B responsable de la inmunidad humoral ocurre primero en el hígado y posiblemente en el vaso. Después del nacimiento de los mamíferos, los sitios primarios de diferenciación y proliferación de los linfocitos son en la médula ósea
que va a ser el linfocito B, y en el timo el T. A modo de resumen de lo dicho, el desarrollo fetal en la médula ósea, en el timo va a ser fetal, los linfocitos B responsables de la inmunidad inmediata por célula. Una vez formado, muchos migran a la médula ósea y ganglios linfáticos. Cuando hablamos de lo que es linfocitos B, su producción en el hígado y vaso, que van a ser responsables de la inmunidad humoral. Linfocitos T, inmunidad mediada por células, y linfocitos B, responsables de la inmunidad humoral. Los principales integrantes del sistema inmune humano: médula ósea, timo. Órganos de diferenciación inicial de los linfocitos B y T, que son los ejecutores de la respuesta inmune. Otros órganos importantes del sistema que vamos a encontrar son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, el sistema asociado con mucosa que incluye la amígdala, el apéndice, que anteriormente se desconocía su función, incluso se les definía como vestigio embrionario sin función aparente. Entonces hoy en día se conoce que tiene cierto contenido de ganglios linfáticos que contribuyen con el sistema inmunitario. Las placas de Peyerl, las adenoides, los cúmulos linfoides asociados con los bronquiolos. Estos son los órganos que contribuyen a lo que es el sistema inmunológico. Cada uno tiene una particularidad, tiene una función específica, y todos juntos van a contribuir de forma global con el sistema inmunitario. Es importante conocer los contenidos de estos órganos que contribuyen con nuestra función inmunitaria, que son los ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos son la vía de retorno del fluido intersticial al sistema circulatorio, que están localizados estratégicamente dentro del sistema de vasos. Están los ganglios linfáticos. Están distribuidos por todo el cuerpo, y las partículas extrañas o microorganismos que entran en los espacios extracelulares de cualquier tejido son arrebatados del líquido intersticial. Bueno, ¿cómo participan los restantes tejidos en el sistema inmune? El vaso y el sistema asociado a membranas también son ricos en linfocitos y células fagocíticas. Bueno, vamos a hacer una pequeña visión general. Estuvimos hablando de la definición de lo que es la inmunidad adaptativa. También ya conocemos las células que integran la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Cuando hablamos de linfocitos T, hablamos de lo que es la inmunidad celular o mediada por células. Cuando hablamos humoral, que está mediada por proteínas llamadas anticuerpos, que son producidas por los linfocitos B. Humoral B, celular T. Hablamos lo que es las características de la inmunidad adquirida o específica. Nosotros conocemos algunas de las características. Si ven el libro, van a ver lo que es la especificidad, la diversidad, memoria, la expansión clonal, la especialización y la contracción y homeostasis. Esas son las características que tienen nuestro sistema inmune adquirido. Cuando hablamos de especificidad, hablamos que es específico, es como certero, que asegura que distintos antígenos desencadenen respuestas que sean dirigidas contra esos antígenos. Es decir, que no es imparcial, que es bien certero. Cuando hablamos de diversidad, lo que es diverso, que responde a una variedad de antígenos, que no solamente es uno
y solamente se queda con él, sino que es diverso. Cada linfocito son adaptados para poder responder a varios antígenos. Y memoria, que es la respuesta rápida y aumentada a exposiciones repetidas, es decir, que reconoce a ese antígeno, por tanto puede guardar en un disco duro, vamos a decir, y recordar de ese invasor. Bueno, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B también son integrantes del sistema inmune adaptativo. Cuando hablamos de macrófagos y células dendríticas, ya nos referimos a las células presentadoras de antígenos. Macrófagos, células dendríticas o células dendríticas foliculares son ya presentadoras de antígenos. Integran en cierta forma, pero son células presentadoras de antígenos. ¿En qué consiste el reconocimiento del antígeno? El sistema de reconocimiento está compuesto por receptores específicos ubicados en la superficie del linfocito. ¿Qué quiere decir reconocer al antígeno? Es ubicar, es poder adquirir esa memoria. Por tanto, los linfocitos B y los linfocitos T van a tener ese receptor, a lo que llamamos lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. La célula presentadora de antígeno va a fagocitar a ese microorganismo, por tanto va a exponer esa proteína para poder presentar al linfocito B o al linfocito T. A eso es lo que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito B va a reconocer al antígeno a través de la célula presentadora de antígeno. Hay un video en YouTube que alcé también que es forma bien esquematizada cómo ocurre lo que es la respuesta inmune adaptativa. Los anticuerpos específicos que son producidos por los linfocitos B son capaces de reconocer como antígenos casi todo tipo de moléculas, ya sea azúcar, lípido, hormonas, macromoléculas o ácidos nucleicos y proteínas. En cambio, el antígeno de la superficie de los linfocitos T son más selectivos y solo son capaces de reconocer moléculas de naturaleza peptídica, cuando están unidas a ciertas moléculas conocidas como el complejo mayor de histocompatibilidad, que están presentes en casi todas las células del organismo. Como lo había explicado, que una célula fagocítica, lo que le vamos a denominar las células presentadoras de antígenos, se encarga de fagocitar, posteriormente exponer esa proteína para que pueda ser identificada por los linfocitos. Y ahí tenemos las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B. Acá observamos a una célula presentadora de antígeno, en donde va a fagocitar, en este caso es un macrófago, lo que va a fagocitar lo que es el inmunógeno, va a ser ingresado al endosoma y va a ser degradado. Después, en esta parte, lo que muestra el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser expuesta. Por tanto, la célula de linfocitos T va a recibir esa presentación de ese macrófago, ese regalo del macrófago, porque es como si fuera que va a agarrar un objeto y dar de presente al linfocito T. Y ahí la célula T, el linfocito T, va a identificar, por ende, a realizar la respuesta inmunitaria. La célula presentadora de antígenos presenta a los linfocitos las señales particulares del agente agresor, es decir, la molécula con capacidad antigénica. Es básicamente
agarrar un microorganismo y crear una pequeña proteína para que pueda el linfocito B recibir esa señal y por tanto producir los anticuerpos. Vamos a hablar de lo que es la inmunidad humoral. Cuando hablamos de la inmunidad humoral ya hablamos directamente de linfocitos B, que también reconocen los antígenos y al activarse van a producir lo que son los anticuerpos específicos. Los linfocitos B son los protagonistas principales de la respuesta inmune humoral y contribuyen a la formación de anticuerpos. Linfocitos B, anticuerpos, inmunidad humoral. Cuando un linfocito B se encuentra en un órgano linfoide y el antígeno para que él sea específico interactuar con él y se activa. Es la activación de los linfocitos B. Al activarse lo que va a hacer es producir los anticuerpos. La célula se va a agrandar y va a ocurrir una división, y lo que son las células hijas. Van a adquirir la capacidad de producir anticuerpos en forma activa. Bueno, ahí vemos un linfocito B que recibió el estímulo de un antígeno, por tanto va a dividirse, ya sea puede ser también por la señal del linfocito T activado, que también contribuye a la activación de los linfocitos B a través de los TH o T-helper. El específico es el TH2, que son los auxiliares que van a ayudar a activar a los linfocitos B. O también el linfocito B propiamente puede identificar un antígeno, producir lo que son los anticuerpos para que puedan atacar ese microorganismo. Un linfocito B no estimulado se encuentra con el antígeno complementario. Los anticuerpos expuestos en la superficie, los antígenos se unen a los anticuerpos, lo que va a ocurrir la activación. Es la unión del antígeno al linfocito B, lo que va a ocurrir es la activación y la división. Por ende, la producción de los anticuerpos. Bueno, vamos a hablar de lo que son las células plasmáticas y células de memoria. Es ya el resultado final de la activación de los linfocitos que van a tener una síntesis que puede durar aproximadamente 5 días. La célula de memoria conserva la información para producir los anticuerpos y sobrevive por periodos muy largos. Bueno, vamos a encontrar los 5 tipos generales de anticuerpos o inmunoglobulinas producidos por el sistema de linfocitos. Estoy acelerando porque ya está llegando el límite de grabación, entonces estoy acelerando. Los 5 tipos de anticuerpos que encontramos, la IgG, IgA, IgM, IgD y la IgE. Cada uno ya vamos a hablar también en las siguientes clases cuál función es, para qué está destinado y qué papel desempeña en este sistema inmunitario. En una estructura de un anticuerpo, de donde va a ser el encargado de producir la respuesta inmunitaria. Cuando hablamos de lo que es la respuesta celular, inmunidad humoral, linfocitos B, respuesta celular, linfocitos T. Los linfocitos T que encontramos son 2 tipos, lo que son 3 tipos. Son los colaboradores o helpers, los supresores y los citotóxicos. Cuando hablamos de colaboradores vamos a encontrar lo que son los TCD4, citotóxicos los TCD8 y los colaboradores, los supresores que son los linfocitos NK y también las linfocitos K. Cuando hablamos de los supresores, vamos a hablar de lo que atenúa
hacen que se suprima o atenúa la respuesta inmunitaria, que no se desencadene más de forma excesiva. Entonces, colaboradores supresores citotóxicos. El timo va a ser el que aloja a los precursores, los linfocitos T. Va a ocurrir la diferenciación, selección y maduración. El TCD4, lo que son los colaboradores, y TCD8, que son las citotóxicas. Cuando hablamos de linfocitos T, él necesita de una célula presentadora de antígeno que pueda demostrarle, para que pueda contribuir también a la activación de los linfocitos B. ¿Cómo reconoce lo propio de los extraños? Por la activación del complejo mayor de histocompatibilidad. La célula presentadora de antígeno, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, va a presentar lo que es el antígeno a ese linfocitos B. Estos son todos ya a modo de repetir nada más. Acá habla otra vez de lo que son el complejo mayor de histocompatibilidad, que demuestra a través de la célula presentadora de antígeno a linfocitos B. Por tanto, ya él va a ser activado y va a colaborar con la activación de los linfocitos B. Y los linfocitos colaboradores, que son los TCD4 y también los supresores, van a hacer que se suprima o atenúe la respuesta inmunitaria. Bueno, hay más un video en lo que es en YouTube que ya alcé, que muestra en forma más esquemática, en forma muy gráfica, todo el proceso del sistema inmune adaptativo. Va a mostrar, incluso con música incluida, entonces pongan sus auriculares para que puedan ver lo que es el proceso en el sistema inmune adaptativo. Yo me despido en este momento. Nos encontramos en otra oportunidad. Deseo éxitos, mucha fuerza y hasta luego.